Buenos días, Dios les bendice en este día. Bendiciones. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos. Pero también vivimos el día como si fuera el último de los días. Pero también no nos afanamos por el día de mañana. ¿Qué es lo que comeremos o qué es lo que vestiremos? Tres cosas que debemos de recordar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Señor, gracias porque otro día nos has dado la oportunidad de despertar. Gracias, Señor, por que tú has cubierto las necesidades. Gracias, Señor, porque tú nos das fortaleza. Gracias porque tú nos das de ese ánimo pronto. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sustentado con la diestra de tu justicia. Tú dijiste, bástate de mi gracia, porque cuando tú eres débil, el poder del Señor se perfecciona, dice la Escritura. Señor, gracias por darnos esa fortaleza, gracias por darnos ese pronto auxilio, gracias por, Señor, ser tan fiel y sustentarnos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, porque acampas alrededor de los que te temen, los guardas y los defiendes. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos fortalece y que nos da, Señor, la dirección hacia dónde ir, para escuchar tu voz y seguirte. Gracias por tu presencia, Padre eterno. Bendigo tu santo nombre y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar los 7 caminos de Efesios en Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Y ahora vamos a ver lo que es camino de unidad, que está en Efesios 4, verso 1 al 6. Ayer miramos camino de buenas obras. No somos salvos por las obras que hacemos, pero vimos en cuanto a lo que Dios ya puso para que nosotros caminásemos o viviésemos haciendo lo que Jesús hizo. Y entonces en este día vamos a ver camino de unidad en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Y es bueno que lo puedas leer, abrir en tu Biblia si estás ahí. Y cuando lo mires te va a dar en realidad lo que es la perspectiva correcta de un camino de unidad. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, entre paréntesis, anden, de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor. Soportándonos en amor. Es parte de estar en un camino de buena obra. O sea, el fruto que el Señor produce en nosotros para que nosotros lo vivamos. Esforzándonos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándonos a perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Fíjense, el camino de la unidad. La unidad del Espíritu es unidad del Espíritu de Dios. En unas palabras, del Espíritu divino, nada del Espíritu humano. ¿Sí? Entonces, ese camino de unidad está ahí porque es el camino del Dios divino. No es la unidad del espíritu humano. Quiero remarcar esto bien claro. Es la unidad del Espíritu de Dios, no la unidad del espíritu humano. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? El espíritu divino, el Espíritu de Dios, no se puede desintegrar. El Espíritu de Dios es inquebrantable. El espíritu humano llega a ser quebrantable
o en otras palabras, dividido. Podemos estar en acuerdo en alguna ocasión y podemos estar en desacuerdo en otra ocasión. Y el Espíritu de Dios siempre está de acuerdo con Dios y con su Hijo. Entonces, por eso que digo que es inquebrantable, es inseparable. No se puede dividir, no se divide. Jamás será dividido. Pero el espíritu humano está a veces en comunión con Dios y a veces no. A veces está de acuerdo con su hermano en la fe y a veces no. Entonces dice, el camino de la unidad, quiero que entendamos que no es el camino unidad de humano. Ahora, quiero que entiendas, si tú en realidad y yo permanecemos en el Señor y el Señor en nosotros, nosotros vamos a guardar, en otras palabras, aunque usted tenga una manera diferente de pensar, a lo que la voluntad de Dios quiere, usted va a tratar de guardar y obedecer. En otras palabras, se va a sujetar a lo que el Espíritu de Dios quiere. Si su relación con Dios es muy anémica, en otras palabras, no tan profunda, no tan intensa, no tan seguido, usted no va a querer estar guardando esa unidad. Ejemplo, si usted tiene una unidad con el Señor, una buena comunión, y usted decide estar dentro de la voluntad de Dios, y yo no estoy tan apegado a la comunión con Dios, cuando usted quiera caminar en el camino de unidad de Dios, o sea, dentro de su Espíritu de Dios, dentro de la voluntad de Dios, como usted está muy apegado a Dios, usted va a querer hacer la voluntad de Dios. Y yo, como estoy despegado, casi no tengo comunión con el Señor, no voy a estar de acuerdo contigo. Y es donde estoy no tratando de guardar el vínculo de la unidad. Solo debemos de guardarla. Tenemos que guardar la unidad. No tenemos que fomentarla, escúchame. ¿Sí? La unidad divina solo hay que guardarla. En otras palabras, para que estemos unidos, dijo el Señor Jesús, somos el Padre y yo uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La comunión para poder obedecer y guardar. En otras palabras, obedezcamos. ¿Sí? Fíjense, en el verso 3 del capítulo 2 de Efesios, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, de los pensamientos, o sea, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de gran amor, con que nos amó, aun cuando andábamos muertos, a causa de nuestros delitos, nos dio juntamente con Cristo vida. Por gracia ustedes son salvos. El Señor nos dio vida, nos juntó, nos trajo, nos movió, nos trasladó. Ahora, cuando ya estamos dentro de la voluntad de Dios, solo hay que obedecer. En otras palabras, guardar. Fíjate, un cuerpo perfecto no significa que cada miembro es igual. Repito, un cuerpo perfecto no significa que cada miembro es igual. Hablando de la iglesia, porque somos el cuerpo, ¿sí? Entonces, quiero que entienda, camino de unidad es la unidad divina, o sea, el Espíritu de Dios. Nos estimula a que la guardemos, no que la fomentemos. Ahora, sabemos que cada cuerpo
tiene una función diferente, pero quiero terminar y completar con esto. Cada miembro tiene una función diferente, pero todo el cuerpo bien unido es edificado. En otras palabras, toda la iglesia unida, guardando, obedeciendo al Señor, es edificada. Lo voy a decir de nuevo. Toda la iglesia, guardando la unidad, es edificada. Usted es la iglesia que ha recibido a Cristo en su corazón. Usted es la iglesia que vive en comunión con el Señor. Ahora, quiero finalizar con esto. Nosotros tenemos que entender cada persona, cada individuo, cada miembro del cuerpo, o sea, de la iglesia, tiene diferentes ministerios. Pero en conclusión, todos tenemos que guardar la unidad en santidad. Todos nosotros tenemos que guardar la esperanza en que Él viene por la iglesia. Todos tenemos que guardar el poder amar. ¿Te das cuenta? Cada quien tiene su función diferente, pero cada función debe estar basada en fe, en amar, en esperar su venida, en santidad. Ese es guardar. Estamos guardando. No estamos fomentando. ¿Sí? Porque el que fomenta es como motivar, ¿no? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y mora en usted y tiene buena comunión, solitos vamos hacia el Señor viviendo en santidad, en amor, en esperar, en esperanza, en fe. Que Dios te bendiga, camino de unidad, que Dios les fortalezca. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Guarda, Señor, a cada miembro, a cada individuo, para que nosotros podamos entender que debemos de guardar, Señor, que debemos de permanecer en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, establece tu reino en nuestros corazones para que hagamos tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesús. Recuerden, si hay clases de niños, clases de adolescentes, no se te olvide. Si tú miras más de 3 segundos este devocional, estás empezando a estar en el reino de Dios. Si tú solo le cliqueas y te sales, quién sabe cuál sea tu posición. Pero te animo que hagas tus devocionales diarios. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca y vamos a orar por aquellos que necesitan a Cristo. Y si tú eres uno de ellos, estás por primera vez, cierra tus ojos y de todo tu corazón di: necesito de ti, Señor. Creo que eres el Señor y Salvador de mi alma. Te pido que perdones mis pecados y que obres en mí y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que soy pecador y que necesito de la redención. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto tu sacrificio. Te acepto como Señor y único Salvador. Fortalece mi alma para vivir para tu voluntad. Ayúdame en mis debilidades y fortaléceme en los momentos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Les extrañamos. Gocémonos en este día. Vivamos como si fuera el último día y no nos afanemos por el día de mañana. Dios tiene su porción para cada día. Dios te bendiga.